Por ahí estaremos la siguiente hora aquí transmitiendo en vivo a través del 660 de AM. Estaremos transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook, que es Iñaki El Zugaray. Realmente el tema de hoy, bueno, es un tema diferente a los que hemos tenido. Créanme que le va a interesar. Tenemos invitado el día de hoy y le doy la bienvenida a Fernando Ralero. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Hola, Iñaki. Hola, amigos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Fernando es licenciado en Mercadotecnia, es empresario, es consultor, es conferencista, pero aparte él trabaja una parte, algo que le va, realmente es emotivo el tema de hoy, es neurociencia, de eso vamos a platicar hoy. Así es, ¿no? así es. ¿Qué es la neurociencia, Fernando? ¿Para qué sirve o en qué le puede aplicar? ¿Cómo le funciona a la gente? Todo lo utiliza. Yo me imagino que esto es como las matemáticas, ¿no? O sea, no nos gustan, pero las aplicamos en todo, ¿no? Y a todo el mundo le dicen, bueno, es que las aplicas en todo, en lo que te imagines, ahí están las matemáticas. ¿Qué sería la neurociencia en este caso? Mira, la neurociencia no es otra cosa que ciencia utilizada para entender el cerebro. Afortunadamente, con la tecnología, con los avances que tenemos hoy en la tecnología, hemos podido aprender más del cerebro en los últimos 10 años que en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ponemos sensores y ponemos aparatos y ahora podemos perfectamente entender qué zonas del cerebro se activan ante diferentes estímulos. Cuando estás contento, cuando estás enojado, cuando se te ocurre una idea, cuando tienes algún problema, cuando tienes algún dolor. Y entonces eso nos ha permitido, además de la psicología y todo eso, poder aprender realmente cómo funciona el cerebro. O cómo utilizarlo, ¿no? O cómo utilizarlo, eso es lo que seguiría, claro. Fíjate que ahorita que comentabas eso, es increíble, pero por ejemplo a mí en lo particular se me vienen muchas ideas cuando me estoy bañando. Ah, ok. Sí, siempre que me estoy bañando aparece alguna idea. Y leía y me puse algún día, dije, ¿por qué cuando me estoy bañando y tengo que salir con la idea y luego tienes que apuntarla, ¿no? Porque dicen que es mejor la más indeleble de las tintas que la más lúcida de las memorias. O sea, hay que apuntar todo, ¿no? Hay una explicación espectacular para todo eso. Si quieres, si te interesa en algún momento. Ahorita me la das, claro. Pero yo investigaba y decía, o sea, ¿por qué se me ocurren ideas cuando, además de repente dices tú, me voy a meter y me voy a tardar un rato bañándome para que se ocurran más ideas, ¿no? Sin embargo, quiere decir mucho la oxigenación, quiere decir una serie de factores a lo mejor que están por ahí, que ahorita me lo vas a platicar, no lo sé, pero es algo que yo creo que el cerebro es un paradigma permanente que es una joya de la naturaleza. Yo creo que es algo de lo mejor que le ha ocurrido a la naturaleza, es un músculo, es algo que difícilmente sabemos cómo trabaja, cómo funciona. Y como bien dices tú, ahorita con la tecnología y con esta parte se pueden saber mucho más cosas. Aprovecho nada más para mandar saludos a Antonio Cepeda, Daniel Ruiz Sepúlveda, saludos Daniel, de Fermín Herena, estamos hablando desde Nayarit, nos está escuchando, me da mucho gusto, saludos Fermín, por allá, por aquel rumbo de la televisora, por cierto, Canal 11 Nayarit, que estuvo mucho tiempo por allá. A ver, Fernando, ¿cómo funciona esta parte? ¿Qué es la neurociencia y cómo nos puede ayudar? ¿Qué me platicas de la neurociencia? Ahorita vamos a hablar de un libro que tienes que se llama Radicalmente, ¿no? Que eso es lo que vamos a platicar finalmente, pero nos dirías qué es la neurociencia, ¿para qué sirve? ¿O qué la puedo aplicar si hablamos así, pero a nivel que nos la des como el ABC, como Plaza Sésamo para esta parte? Mira, el cerebro lo utilizamos para todo. Entonces la neurociencia no es otra cosa de poder darle un uso correcto al cerebro, pero no pensando en filosofía o no pensando en aspectos cósmicos, claro, y del universo. No, es realmente son aspectos de ciencia. Y cuando empiezas a revisar la ciencia, te das cuenta que en el fondo hemos vivido engañados muchos años porque creíamos una realidad que no es, que nunca ha sido y que además tampoco será. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que la realidad la percibimos a través de creencias, que son filtros que le ponemos al cerebro, y esas creencias están basadas en una serie de cuentos chinos que no tienen ninguna justificación, cuando te demuestro el fundamento real de lo que tú creías era cierto, es cuando empiezas a considerar que realmente deberías replantearte la vida. En otras palabras, cuando te explico que el 95% de todo lo que tú decides, no lo decides tú, sino lo decide el cerebro por ti, y que el cerebro no decide en favor de ti, sino decide en favor de él. ¿Por qué? De lo que tiene construido, ¿no? Sí, el cerebro es muy egoísta. Claro. El cerebro quiere placer y quiere eliminar el dolor, pero para él, no para ti. Es que pensemos en algo. Digamos que el cerebro es como si tuviéramos una cajita dentro de nosotros que tiene sus propias ideas y tiene sus propios anhelos y no van con los tuyos. Fíjate qué interesante.
El cerebro es un órgano, es muy egoísta, quiere placer y quiere poco dolor. Entonces, cuando tú escuchas una información, tú que estás en los medios, escuchas una información que va totalmente contraria a lo que tú crees, tu cerebro inconscientemente la bloquea. Claro. No le interesa, porque eso le causa dolor al cerebro, y sin importar que eso te provoque a ti un problema. Igual el cerebro es muy flojo, el cerebro no quiere pensar, quiere hacer lo más posible, todo en automático. En una lógica inmediata, ¿no? Sí, Claro. ¿por qué? Porque se cansa pensando, entonces no se quiere cansar, él quiere resolverlo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú empiezas a tener experiencias, empiezas tú a relacionar patrones, y de repente conoces a una persona que tú que al verla la recuerdas o te recuerda a alguien del pasado, y tú inmediatamente reaccionas ante sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de mujeres que tienen parejas que las golpearon, y la pareja a lo mejor llegaba y la saludaba como un hayu, me invento un saludo, hayu, y de repente pasan años y conocen a un tipo que sin conocerlo el tipo lo saluda igual, e inmediatamente las mujeres dicen, este cuate me va a golpear. Claro. Porque el cerebro Ya quiere... lo condicionaste Claro, eso, claro. Es el claro. archivo que tiene de eso, ¿no? Así es, y como esos hay ejemplos que cuando te pones a ver eso, dices, oye, con razón mi vida es miserable, con razón he cometido tantas tonterías y he tomado tan malas decisiones. ¿Por qué? Porque no estoy pensando con la lógica, estoy pensando como si tuviera los ojos tapados. Es durísimo. Eso es lo interesante de la neurociencia, eso es lo que cambió mi vida. Cuando realmente empiezas a ver que ni siquiera es mi opinión, no es mi opinión, es la opinión de la ciencia. Pero la pregunta es, a ver, esta parte de la neurociencia es una parte, para ir entrando un poco, es una parte médica, es una parte psicológica, es una parte lógica, es una parte, ¿qué es? Es un conjunto de disciplinas. Para hacer este libro, por ejemplo, yo consulté más de 30 autores que van desde las cosas más disparatadas, ¿no? Desde médicos, desde psicólogos, economistas, y juntos... Lo interesante cuando haces un libro científico, que vamos, más bien es un libro de divulgación científica. Yo soy mercadólogo, yo no soy ni doctor, ni psicólogo, por ni eso científico. la pregunta, ¿qué estás haciendo tú con la neurociencia? Bueno, el mercadólogo también está metido ahí un poco en esa parte, ¿no? Partes un poco por el análisis del consumidor, no entender lo que quiere el mercado. Pero en mi caso va más allá. Yo soy una persona bien depresiva, bien depresiva, y tuve un problema fuerte en mi vida hace algunos años. Entonces, para poder curarme yo, empecé a leer y a leer y a leer, y entonces me topé con estas cuestiones, y adivina qué, no les creí. Dije, no puede ser cierto, debo estar equivocado. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Eso te lo dice tu cerebro, Así ¿no? es. Claro. Y entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar, y puse a buscar, digamos que textos que se contradecían. Es lo más interesante. No todo lo que iba conmigo, al contrario, quería cosas que estuvieran en contra de mí. Y entonces vas haciéndote de un criterio, y después de mucho es como cuando empiezas a llegar a esto. Cuando empiezas a ver, oye, ¿sabes qué? Esto tiene más sentido, ¿quién respalda esto? Y así es como estableces un manuscrito así. No es un solo concepto, sino hay una gran variedad de conceptos que están aplicados hacia la pareja, hacia la empresa, hacia la productividad de los empleados, hacia tener más ideas, como lo que tú platicabas al bañarte, todo eso, y entonces da una gama riquísima, porque es un libro es un aspecto muy práctico de la vida. Es cómo realmente primero entenderte tú, entender tu vida, para poder empezar a cambiar. Bueno, es que esta parte del cerebro es como, finalmente el cerebro es un músculo, ¿no? Que hay que ejercitarlo. Es correcto. Es parte de esto, ¿no? De Sí. lo que tiene que hacer. Aprovecho, saludos, Babi García Fuentes, un abrazo muy fuerte. Gracias por escucharme. Dice, hablando de las cosas que me dañan, a eso me refiero con la pregunta anterior, y la pregunta es, ¿cómo puede ser para resetear el cerebro? Pregunta Babi. Ok, ¿Cómo le das un reset? Es como un disco duro, ¿no? También así como, ¿cómo puedo quitar algunas cosas que están en tu cerebro? Que es como lo que comentabas. Sí. O sea, este cuate que me saluda, sí, trae una bronca conmigo, aunque no sea ese cuate, ¿ok? Sí, hay muchos ejemplos. ¿Cómo le das reset a esa parte? Mira, primero, en la naturaleza no existe la palabra control. Y por ejemplo, oye, es que la televisión, pues yo agarro el control remoto y la prendo y la apago y le cambio de canal. En el cuerpo, en naturaleza, no podemos hacer eso. Lo que podemos hacer es administrar. Sí, o sea, sí podemos administrar. Entonces, tu cerebro no es algo que tú puedas resetear, no se puede. Lo que se puede hacer es que tomando conciencia, entendiendo y tomando conciencia del por qué
creo lo que creo. En otras palabras, pensar en lo que piensas suena extraño, pero es cuando te pones a pensar en lo que piensas y entonces dejas de actuar en automático, en ese momento, cuando tomas conciencia, es cuando puedes empezar a cambiar. Si decimos que solamente el 5% de lo que tú decides lo piensas, lo razonas, si tú de ese 5 lo convirtieras en un 7, tu vida sería totalmente distinta. Porque te estarías cuestionando, oye, ¿por qué me dedico a ser conductor de radio? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque me gusta? ¿Porque siempre lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué estoy casado con una persona que no me hace sentir pleno? ¿Por qué estoy en un negocio que ya no me está dejando o en un empleo que me hace sentir miserable? A veces estamos ahí por costumbre, porque repito, el cerebro le gusta estar en automático. Por eso, el cerebro no está hecho para que tú tengas una vida espectacular, ni relaciones placenteras, ni un negocio próspero, ni que seas feliz. El cerebro está hecho para sobrevivir. Sí, está en una zona de confort, ¿no? Exactamente, está en una zona de confort. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta de la realidad que tenemos. Oye, ¿por qué nos dominan las emociones? Pues las emociones, tenemos una capacidad limitada, digamos que de carga del cerebro. Entonces, en tu cerebro, vamos a decir, en tu mente, el cerebro es el hardware y la mente es el software. Sí. Entonces, lo que ocurre con la mente, que usas todo el cerebro, es que en esa mente van tus pensamientos y tus emociones. Entonces, cuando tú estás muy enojado o muy contento, digamos que le quitas carga a la parte racional del cerebro. El que se enoja pierde. Y también el que está muy contento pierde. Claro. Cuando vas a tomar una decisión, te conviene mejor relajarte, bajarle unas rayitas, para que tú tengas más carga racional y menos carga emocional. Ahora que viene la final del fútbol, ¿no? Una final que todos estamos esperando aquí en Monterrey. Tú puedes ver a un jugador perfectamente frío y cool y está perfecto y siguiendo las instrucciones del técnico. De repente le meten una patada. El tipo se enoja y se le olvida lo que le dijeron y entonces va con todo y le regresa la patada y lo expulsan. Exactamente pasa eso. Su 2% que antes estaba en la parte razón porque estaba pensando en la estrategia, de repente, por un tema de un dolor, lo perdió por emoción. Exactamente, claro. Cambia y entonces el 2%, estoy siendo exagerado, ¿no? Pero el 2% ahora se convierte en emoción, en coraje, y el cuate deja de pensar, deja de razonar, por eso va y hace una falta y lo expulsa. Se convierte en una reacción que hace el propio cerebro, Es ¿no? correcto, ¿Sí? Es correcto. Vamos a mandar saludos, Jazmín Brizuela, un abrazo muy, muy fuerte, Jazmín, hasta Podaca, esperemos que estés muy bien por ahí, que nos estás escuchando. Fíjate, te voy a platicar algo de mi vida, claro. Fernando. En alguna ocasión yo daba clases en el TEC y dando clases en el Tecnológico de Monterrey me invitan a un curso de magos los sábados. Okay. Y son de las cosas que siempre algo quieres hacer con tu vida. Igual yo de chiquito quise ser piloto, bueno, me hice piloto a los 30 años, estuve volando 10 años. Y luego, bueno, en alguna ocasión a lo mejor todos quisimos ser magos, policías, las niñas quisieron ser maestras, etcétera, etcétera. A mí me han llamado mucho la atención los magos, no pretendo ser mago jamás, pero siempre me llamó la atención saber cómo le hacen los magos. Y es algo muy similar a lo que tú estás platicando. Entonces empecé a ir a los cursos los sábados en la mañana, iba a ir a la Casa de la Cultura ahí que estaba pegada al TEC, íbamos ahí, nos daba clase un chavo, que por cierto tenía un gemelo y no te confundías de quién era. Y empecé yo entre puros chavos a llevar clases de magia, no para hacer trucos, ni pienso poner, ni hacer fiestas infantiles, ni cosas por el estilo, pero porque me llamaba mucho la atención. Entonces yo soy de los que si me gusta algo lo hago y no importa que estén chavos o no estén chavos. Yo soy como un millennial metido aquí en un cuerpo más grande, pero bueno. Y me di cuenta, y lo más raro de todo esto, es que la mayor parte de los trucos que te hace un mago, son sencillísimos. El problema es que tu cerebro piensa que es algo complejo, por eso nunca vas a descubrir, cuando ves el truco, dices tú, no, así de fácil era, claro, porque tu cerebro está buscando la complejidad de descubrirlo. Así es. Cuando un cuate que te saca una carta, seguramente trae 2 cartas y te enseña solamente una. Y cuando la vuelve a poner y sácala arriba y se cambia en otra carta. Y dices, ¿cómo le hizo? Porque nunca pensó en cerebro que lo más fácil era haber agarrado 2 cartas, que es lo que hace un mago cuando lo hace. No estoy descubriendo aquí cursos de magos ni cosas por el estilo, pero así funciona el cerebro. O sea, el cerebro en la magia, y hay un programa, se lo recomiendo, por cierto, está en Netflix y es un programa que descubre los trucos. El mago enmascarado, ¿no? Claro, el mago enmascarado. Claro. Y si lo ves, dices tú, no puede ser posible, o sea, es facilísimo todo lo que está haciendo, claro.
pero tu cerebro no está acostumbrado a que sea facilísimo. O sea, tu cerebro está acostumbrado a tratar de encontrar la parte compleja de todo esto. Me imagino que así funciona esto. Así es, sí, sí, sí. Bien, vamos a ir a una pausa. Estamos con Fernando Ralero, estamos hablando de neurociencia. Él está presentando un libro, pero sin embargo el tema es interesante un poquito para que ejercite su cerebro, que pocos nos dedicamos a darle a esa parte. Marta Ruiz, saludos de Pesquería. Jamín Brizuela, bueno, ya quedamos desde Apodaca. Juan Antonio López, saludos Juan Antonio, mi estimado Benjamín Solís, también aquí que lo tenemos. Un saludo también para Jazmín, que está desde Colima, nos está viendo. Un saludo muy muy fuerte, Jazmín Antonio Cepeda. Bueno, ya ahí ahorita digo los demás. Leo Martínez, vamos a ir a una breve pausa. Estamos con Fernando Ralero, estamos hablando de neurociencia. Yo soy Iñaki Alzugaray, estamos en ABC Noticias, regresamos en un minuto. Bien, amigos, estamos hablando de neurociencia, estamos con Fernando Ralero. Él escribe un libro sobre esta parte que se llama Radicalmente. Ahorita vamos a platicar un poco más de él. Y hablamos de la neurociencia, de este tipo de aplicación. Hay 3 cerebros, lo pones tú en tu libro, Fernando. ¿Por qué hay 3 cerebros? Mira, más que 3 cerebros, digamos que son 3 capas de la evolución del cerebro. O sea, tenemos una capa animal, una capa emocional y una capa racional. Muy sencillo, y vienen de hace millones y millones de años. El punto importante con los 3 cerebros es que a veces entre las 3 capas, digamos que no se comunican tan bien. Por ejemplo, a ti te gustan las cosas con una capa del cerebro que no hablas, pero tú te expresas con otra capa del cerebro. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti qué color te gusta, tú me podrías decir qué color te gusta, pero no podrías explicarme racionalmente por qué te gusta un color, claro, o por qué te casaste con una persona, o por qué te gusta una determinada marca de auto. Te gusta y punto, pero no podrías verbalizar. También cuando en una parte del cerebro están registradas las emociones a largo plazo, digo, los recuerdos, que es la parte emocional, pues tú te puedes acordar perfectamente de cuándo fue tu primer beso, o si estuviste presente cuando nació tu primer hijo. Pero si yo te hago una pregunta, un aspecto técnico de la secundaria o de la primaria, pues no te vas a acordar. Claro. Porque recordamos por emociones. Entonces, realmente... Y aparte, el cerebro guarda lo que le gusta guardar, ¿no? O sea, sí, hay cosas que desecha finalmente. Así es. Por eso la nostalgia. Por eso, oye, ahora que están los grupos musicales y vienen y cantamos y te sientes bien, sí, al cerebro le gusta esa parte y a propósito omite malos recuerdos. Ese tipo de cuestiones. Y pareciera ser que todo tiempo pasado fue mejor. Mentira, amigos. No, es igual. Yo siempre he dicho que el de ahorita es el mejor. El de ahorita es el mejor. Ahora, lo que sí es bien importante es cómo funciona nuestra memoria en esos cerebros, ¿no? Y es, todo viene de la evolución. Nosotros, tú y yo, somos exactamente iguales ahorita que hace 100,000 años. Pero igualitos. Pero hace 100,000 años vivíamos en las cuevas o en los árboles, no hablábamos, estábamos desnudos. No había radio, claro. No había radio, no había internet, no había muchas cosas. No había bancos, que tenemos que andar problemados con los bancos. Y de repente salías de la cueva y te atacaba un leopardo. Nunca nos atacaron dinosaurios, nunca convivimos con dinosaurios, pero sí con leopardos. Te atacaba un leopardo y tú o te hacías el muerto, o huías, o luchabas. Pero más te valía a ti toda tu vida, recordar detrás de qué árbol o de qué piedra salió leopardo. Claro. Porque eso dependía de tu vida. Hoy, ¿qué pasa, amigos? Cuando tú tienes un problema con tu pareja o con tu jefe, eso dura 3 o 4 veces más tiempo y es más intenso que cuando tu jefe te felicita o te dan una flor, o tú le regalas una florecita. ¿Por qué? Porque el cerebro, como está hecho para sobrevivir, para protegerte, prefiere recordar ese tipo de cuestiones negativas. Ahora, yo me imagino que en esta parte, que lo que tú comentas, este cerebro primitivo, también está el instinto, ¿no? Así es. Entonces tiene que estar guardado ahí, porque al final ya volteé, ya sabes que si sientes algo, un ruido o algo, el propio instinto te va a jalar a que puede estar ahí el leopardo. Así es. O tu jefe, ¿no? Ya últimamente, ya 10,000 años después, pues tu jefe también hay que te está viendo. ¿Qué diferencia hay con los instintos, Fernando? O sea, ¿cuándo aplicamos los instintos o cómo se van convirtiendo? Traemos instintos, como tú bien lo comentas, instintos prehistóricos, por llamarlo así, ¿no? Que la lógica te dice que pues no te acerques al fuego, cuando hay calor, los mismos nervios te hacen, digo, si no tuviéramos las terminaciones nerviosas, pues lógicamente no estaríamos todos quemados, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se convierte tu vivencia en un instinto? Mira, como bien comentas, tenemos tres cerebros, 3 capas del cerebro. La parte animal, la parte primitiva, se llama el cerebro reptiliano, cerebro reptil. En ese cerebro va lo que es la supervivencia y la reproducción. Supervivencia y reproducción es lo que está en ese cerebro. Y ese cerebro es el más poderoso de los 3.
¿Por qué? Es muy simple. Si, amigo, usted que me está escuchando ahorita, me imagino que está muy interesado en la plática. Y a lo mejor toda su capacidad cerebral está escuchando la plática porque está entendiendo lo que Iñaki y yo estamos diciendo. Pero si de repente a usted le empieza a dar hambre, o le empiezan a dar ganas de ir al baño, usted poco a poco va a empezarle a quitar atención a esta plática, claro, y poco a poco va a ir hacia el baño. O está pensando que puede comer más. Exactamente, rato, ¿no? Exactamente, porque hay una parte animal que es la más poderosa, y a veces en la escuela nos dicen lo contrario. Creemos que somos más inteligentes, ¿no? En el fondo somos sumamente animales. Bueno, es que el instinto te lleva a la supervivencia, exactamente, ¿no? A diferencia de los pensamientos que pueden ser otra cosa. Más racionales. ¿No? Y por ejemplo, a aquella señora que me está escuchando que tiene hijos pequeños, usted puede ser la señora más amable conmigo. Pero si yo llegara a insultar a uno de sus hijos, usted cambia. Totalmente. Cambia y se pone y me quiere matar a mí. ¿Por qué? Porque le estoy pegando directamente a su instinto de supervivencia. Para usted, señora, sus hijos es lo que va a continuar su existencia. Entonces, si yo lo ataco a uno, pareciera ser que le estoy atacando a usted. Sí, la mamá de Leopardo, ¿no? Sí, finalmente, ¿no? Por eso cuando alguien se la rayan o le mienta o le agreden a su mamá, ese es el insulto más poderoso, más agresivo en la mayoría de las culturas, porque va directamente a tu origen, va directamente al instinto, ¿no? Al instinto. A ver, aquí nos manda saludos, dice Sergio López de Lara, super invitado, felicidades. Jorge González Tijerina, saludos. Julia Flores, ¿hay una excepción en las reglas de neurociencia o siempre funcionan igual? Pregunta Julia Flores. Cuando hablamos muchas veces de aspectos del hombre y la mujer y esto, hablamos siempre de generalidades, porque gracias a Dios todos somos distintos. Entonces pudiera haber algunas variaciones, pudiera haber alguien especial, pero en el fondo la regla es, eres más animal, después eres emocional y a lo último, muy poquito, eres racional. Muy poquito racional. O sea, trabajamos más primero, bueno, por la parte racional, que repito, es lo que comentamos, es la supervivencia, ¿no? O sea, no te la vas a poder quitar. Animal, ¿no? la animal es animal, sí, claro, sí. Es la supervivencia, ¿no? O sea, es el instinto propiamente, es con lo que naces y ya traes en el disco duro, es como el software que ya traes instalado. O sea, ya claro, no puedes, traes ahí tu hardware, que es tu cerebro, pero te ponen ahí un software y te dicen, mira, con esto vas a sobrevivir, ten cuidado con el fuego, con los animales, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y luego tienes un software emocional, ¿no? Que ese es propiamente en tu conocimiento, no en tu experiencia. O sea, ese viene por la experiencia, ¿no? Es que esa parte viene de los mamíferos. Haz de cuenta que en la parte el cerebro animal viene de los reptiles, que nacían de poner huevos. Cuando aparecen los mamíferos, los reptiles hace 500 millones de años, luego los mamíferos hace 200 millones de años, pues cuando naces de una mamá, o sea, cuando la hembra pare un bebé, pare una mamífero, claro, y lo amamanta, ahí se empiezan a desarrollar las emociones. Porque antes ponían los huevos y no sabías, y te olvidabas de tus crías, y ahora empiezan a ver por eso cuando, por ejemplo, en National Geographic vemos las cacerías, ¿no? Y ves a los... Sí, el elefante que está cuidando al elefantito, por ejemplo. O cuando atacan los leones, atacan al ciervo, a la ciervita, sí, y ves a mamá cierva, sí, tratando de sabiendo que no tiene ninguna posibilidad. Pero es instinto, ¿no? Es instinto, claro. Sí, es instinto. Ahí es cuando empiezan realmente las emociones. Y luego hace 100,000 años es cuando ya podemos estar detectado la parte racional. Fíjate, 500 millones de años de ser reptiles, 200 millones de años de ser mamíferos con emociones, 100,000 años apenas de ser racionales. 100,000 años es nada para la evolución. Comparado con lo que hay atrás. Claro, por eso tú y yo tenemos un cerebro prehistórico. Hoy es un insulto, no, así somos. Y con eso nos va muy bien. Pero hay muchos problemas que tenemos precisamente por eso. Antes, las emociones, mucha gente cree que es algo del amor y eso, no. Las emociones son reflejos del cerebro para sobrevivir. La alegría, porque estando alegre tienes más ganas de procrear, dicho elegantemente. La tristeza, porque la tristeza te ayuda a reflexionar. Lo que está mal es estar triste siempre, ¿no? Pero bueno, la ira, el coraje, el enojo, te ayuda porque cuando tu compañero de cueva no te daba de comer la chuleta, pues ni modo que dijeras, ahí nos vemos. No, tú tenías que pelear porque si no te morías. O querías una chuleta como el vecino, ¿no? Una chuleta de esas. Que ahora, si lo comparan, por ejemplo, las mujeres, pues con las bolsas, ¿no? O sea, así es. Sí, tal cual. Claro, el problema es que ahora la ira no sirve de nada más que para enfermarnos. Claro. El asco, porque tenías había un animal, lo probabas y más te valía no comértelo. La sorpresa, que te permitía ir de 0 a 100 en un segundo. Estabas dormido y de repente veías entrar algo y te paras. Y el miedo.
El miedo es una emoción. ¿Por qué? Porque más te valía no acercarte a los depredadores, no acercarte al fuego. Realmente eso es. Son formas de que el cerebro tiene para protegernos. Pero a veces con la filosofía y con las novelas le hemos dado un enfoque romántico que no tiene por qué ser. Pareciera que estoy en contra del arte y todo eso. No, al contrario. Lo que quiero es que tomes conciencia de muchas creencias que durante años y años hemos repetido, que realmente en el fondo filtran tu percepción de la realidad. Los seres humanos no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Claro. Y los ojos te dicen al cerebro qué es lo que tiene que estar. Ah, claro. Y el 98% de todo lo que tú crees, lo aprendiste entre los 0 y los 7 años. Cuando eres un niño, en tu primera infancia. Entonces, aquel papá que me está escuchando, que está a la hora de la cena y tiene un hijo al lado, y el papá se está quejando, o está tratando mal a la mamá, o está insultando, o dice que la vida no tiene sentido, su hijo, que pareciera que está jugando y no lo está escuchando, sí lo está escuchando. Y se está formando el criterio de que hoy no se puede jugar, mañana él no puede poner un negocio, mañana él no puede entrar a la universidad. Por eso muchas veces nosotros, los adultos, sin saberlo, le echamos a perder la vida a nuestros hijos. Por eso es tan importante saber esto. Sí, ellos están mucho por imitación, ¿no? Así es. Lo platicaba aquí con Diana Rodríguez, una psicóloga, y un error que estamos cometiendo los padres, pero mi Leo Martínez me está mandando una pausa, es que oye, va rápido ese tema. Oye, bueno, Julia Flores, seguimos aquí con lo mismo. Ahorita quiero que me hables un poco cómo decide la gente y cómo utiliza el cerebro para decidir. Vamos a ir a un breve corte que nos manda Leo Martínez, regreso un minuto, estamos en ABC Noticias, estamos con Fernando Ralero, estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de cosas que le van a interesar. Regresamos. Bien, amigos, estamos en vivo, estamos hablando con Fernando Ralero, estamos hablando de neurociencia y platicábamos cómo le hace el cerebro para tomar decisiones, Fernando. Mira, el cerebro, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, usamos todo el cerebro. Y en ese cerebro están los pensamientos y las emociones. Ah, fíjate, ahorita, perdón que te interrumpa, pero hay una película padrísima que hizo Disney, la de Intensamente. Claro. Qué cosa tan maravillosa no sé si es cierto o no, como lo manejan ahí, pero es una película de neurociencia finalmente, ¿no? De hecho, yo hablé de 6 emociones, 5 son los personajes de Intensamente. Solo faltaba el miedo. Okay. Que el miedo es una emoción también, sí, es correcto. Exactamente escogió Disney las emociones básicas, que son esas. A ver, entonces platicamos. ¿Cómo se toman las decisiones, Fernando? ¿Se toman por una consecuencia? ¿Se toman porque el cerebro las toma inmediatamente sin resolver? ¿Porque se toman por conveniencia? O como dices tú, fíjate que no me he puesto a pensar que el cerebro es cómodo, ¿no? O sea, el cerebro quiere lo mejor y quiere no batallar. Aunque eso haga tu vida miserable, ¿verdad? Claro. Aunque la decisión no te favorezca. No, busca su zona de confort, que es lo que están buscando. Mira, claro. Mira, realmente, esto es un teorema del doctor Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, sin ser economista, pero bueno, él es un psicólogo. Y él lo que hablaba es de la forma en que se deciden. Y digamos que tenemos 2 formas de decidir, una forma automática y una forma racional. Tú, Iñaki, ¿cuál crees que usamos más, la automática o la racional? La automática. Por supuesto, 95% de todo lo hacemos sin pensar. Sí. Lo hacemos sin pensar. Ahora, cuando en esa capacidad cerebral que usamos todo el cerebro, olvídense lo que dice en las películas de Hollywood. Sí, no, le dejamos la chamba al cerebro que decida muchas veces. No racionalizamos un evento, sino lo tomó el cerebro la opinión y listo, ¿no? Así es. Entonces, en esa decisión van tus pensamientos y tus emociones. Entonces, y la comodidad del cerebro. Y la comodidad, claro. Y normalmente decides por emociones o por creencias. Esa creencia de hoy, ¿sabes qué? Es que lo que más... A ver, voy a entrar a la universidad. Papá, ¿qué estudio? Ah, mira, es que tú deberías estudiar esta carrera porque esa es la que paga más y la que tiene mejor provecho. Fíjate bien. Cuando vemos los 3 cerebros, hay una parte emocional y hay una parte racional. Es mucho más poderosa la parte emocional, porque tenemos que hacer las cosas con pasión. Sin embargo, el papá cuando da el consejo, está hablando desde su punto de vista racional, que no tiene nada que ver con lo que... Emoción, claro, con la emoción del hijo. Claro. Entonces, al hijo más le conviene no hacerle caso al papá y dejarse llevar por su emoción, porque es al final lo que le va a hacer feliz. Entonces, cuando me preguntan en programas, oye, Fernando, yo al final soy el papá y tengo que pagarle la carrera a mi hijo, ¿qué debo hacer? Tú debes apoyar a tu hijo
en lo que él te diga. Oye, pero es que si se equivoca, que se equivoque. Claro. Es buenísimo para él. ¿Cuántos alumnos no nos encontramos por ahí que dicen, no, es que mi papá que no quiso que estudiara Así esto, es. ¿no? A ver, Sergio López de Lara dice una pregunta. ¿Un maestro puede cambiar el rumbo y el futuro de un estudiante y cambiar su futuro de ser una persona promedio a un extraordinario empresario? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que aquí ya te fuiste con el tema de empresarios y el problema que tenemos es que en nuestras universidades la mayoría de los maestros que dan cursos de emprendedores nunca han puesto un negocio. Exacto. Entonces el tema es cuando tú, empresario, has invertido tu dinero y has ganado o perdido. Eso te da una enseñanza expectativa muy diferente al cuate que no trabaja con su lana. Es bien distinto, distinto. Ahora sí, fíjate bien, el mejor maestro es aquel que logra despertar emociones en sus alumnos. Por eso tú, si te pregunto la capital de un país de América Central, pues no te vas a acordar, pero sí te vas a acordar de aquel maestro que te enseñó a pensar, que te enseñó a razonar. Y que te emocionó. Y que te emocionó, claro. Transmitió alguna emoción, claro. Por eso, como si eres maestro, trata de que tus clases sean lo más emotivas posibles, porque eso es lo que va a perdurar en el recuerdo de tus alumnos. Y ahorita que hablaste de Disney y de Pixar, la película que acabamos de ver todos, en la que todos lloramos al final, Coco, está manejada perfectamente, para darle a tu emoción, para que recuerdes siempre que las personas cuando generan emociones positivas en los demás, nunca van a ser olvidadas. Pero no solo las personas, también las empresas, también las marcas. Cuando tú haces una experiencia agradable, los lugares, claro, con el cliente, nunca te van a olvidar. Pero también, si haces una mala, que la gente tenga una mala experiencia contigo, se va a quedar igual también. Así es, claro. te van a recordar. Se va a quedar exactamente igual. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo se pueden tener ideas? A ver, platicaba yo lo de la regadera. Te estás bañando, a mí se me ocurren ideas, o de repente salgo con alguna idea. ¿Cómo se pueden tener? Cuando haces, los que nos dedicamos un poco a este negocio de la comunicación, yo en lo particular que me dedico a lo mejor a la producción de videos y de repente tienes que escribir un guión o generar una idea para un storyboard o algo, pues no tienes un cajón lleno de ideas que abres y esto, a ver, déjame sacar una y, o sea, no funciona así. ¿Cómo puedes ayudar a una persona o cómo se da el entorno para generar una idea? ¿Cómo se da el momento, la circunstancia, el espacio, el motivo, etcétera? ¿Cómo se hace para generar una idea? Vamos a hacerlo sumamente rápido. Mira, hoy la ciencia no nos dice cómo se generan las ideas, pero sí nos dice cuándo. Fíjate bien, no cómo, pero sí cuándo. Ocurren 3 etapas para la generación de una idea, ¿sí? Primero hay que entender cómo está estructurado el cerebro. El cerebro hace cuenta que tu mente hay cajitas. Hay una cajita que se llama matemáticas, otra que se llama geografía y otra que se llama comunicación. Y normalmente cuando tú buscas una respuesta para un problema o una idea, tú la buscas en la cajita determinada. Entonces yo te pregunto primero, ¿quién crees tú que cuál es el segmento de la población que es más creativo? ¿Cuál se te ocurre? Con eso que te acabo de decir. Pues deben ser los niños. ¡Claro! Que son los niños. Claro. ¿Pero a qué edad? ¿Hasta qué edad los niños? ¿De qué edades? Pues yo calculo que hasta los 10, 12 años nada más. Es hasta los 7. Sí, Oye, 7. Fernando, ¿y por qué a los 7? ¿A poco el cerebro muta a los 7 años? No. A los 7 años pasa algo peor. Ya le llenaste las cajitas. Entran a la primaria. Cuando el niño entra a la primaria, entonces le cambian su... le empiezan a... Haz de cuenta que el niño antes tenía mente como de bolso de dama. Que en un bolso de señora, ahí echa de todo, está todo revuelto. Pero en cuanto llega a la primaria, le empiezan a clasificar y se vuelve como tú y como yo. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Primero, cuando estás buscando una idea, tienes que ser experto en ese tema. Tienes que buscar mucha información. Dices, oye, es que a mí nunca se me ocurre un negocio. Bueno, pues primero, júntate con gente que pone negocios y ponte a investigar de determinado tema. En el cerebro se genera una energía que se llama energía beta. Acuérdate de las videos viejas, beta. Y lo que hace el cerebro ahí es que está buscando en esa cajita específica, la respuesta. Pero de repente, después de varias horas, dices, bueno, ¿sabes qué, Fernando? Ya me voy a ir a bañar. Entonces, el momento que tú te relajas, se genera en tu cerebro una energía que se llama alfa, con el planetario alfa. Y entonces el cerebro, en lugar de buscar en una cajita, sigue trabajando y busca en toda tu mente, hasta que de repente, sin que tú te des cuenta, ¡pum!, aparece la idea. Claro. Y entonces cuando aparece la idea, se genera una energía que se llama la energía gamma. Y esa energía es como lo que se le llama el insight, o lo que se le llama, o lo que produce adrenalina. Y entonces tienes una motivación y quieres tú hacer realidad tu idea. Entonces el punto importante son 3 momentos: beta, cuando estoy trabajando en algo que estoy experto; alfa, cuando me relajo; y gamma, cuando aparece la idea. Entonces dices, oye, Fernando,
Isaac Newton le cayó una manzana en la cabeza y descubrió la teoría de la gravedad. Sí, pero Isaac Newton tenía 20 años estudiando la física de los planetas. No porque a cualquier idiota le caiga una manzana en la cabeza, se le va a ocurrir una teoría. Oye, es que yo tengo 40 años pasando por la misma calle y nunca se me ocurre nada. Ah, bueno, tienes que ponerte a investigar. ¿Qué quieres? ¿Quieres una lavandería? Ponte a ver de lavanderías. ¿Quieres una tortillería? Ponte a ver de tortillerías. Ponte a hacerte experto en algo para que aparezcan las oportunidades. Si no, seguirás pasando por la misma calle y nunca tendrás una idea. No tendrás esa parte. Así es. Magali Sánchez dice, y es interesante la pregunta, dice, me encanta el tema, saludos a Fernando. Quiere que te pregunte si la autohipnosis, o vamos a llamarlo la hipnosis, ayuda en alguna forma a la neurociencia. ¿Existe toda esa parte de la hipnosis para que pueda ayudar? Vamos a ir a una breve pausa que nos está marcando Leo, es la última, prometo, de este programa, y ahorita regresamos un poquito. Bien, amigos, regresamos, estamos en vivo, estamos hablando con Fernando Ralero, estamos hablando de neurociencia, y dejábamos una pregunta en el aire, Fernando. ¿Ayuda la hipnosis, la autohipnosis, el hipnotismo, lo que le quieras llamar, esta parte de la neurociencia, a la programación, al acomodar las cajitas o al desacomodarlas, o de lo que estamos platicando? Sí, claro que sí. Realmente, cuando pensamos que el 95% de lo que hacemos o decidimos lo hacemos inconscientemente, pues digamos que realmente no tenemos el control de nuestra vida. Es como si fuéramos arriba de un caballo que va a toda velocidad y las riendas las lleva el caballo, no las llevas tú. Cuando hablamos de temas de de hipnosis o temas de programación neurolingüística, que es lo que mucho me preguntan, realmente lo que haces es que estás atacando a tu parte inconsciente. A tu parte inconsciente. Entonces, sí es posible que te ayude a cambiar ciertas cuestiones. Y momentos muy cortos. En momentos también, muy cortos. No es una receta para todo el mundo, no funciona siempre. Oye, es que yo quiero dejar de fumar y con autohipnosis. Bueno, puede darse el caso, pero no. Sí, hay quien deja de fumar una hora y luego ya está fumando el día siguiente otra vez, ¿no? Así es correcto, es correcto. O sea, sí ayuda, sí funciona, no en todos los casos. Yo lo que les digo es, pruébalo, prueba todo y si te funciona, adelante, ¿no? ¿Qué tanto cambia, Fernando, un adulto o un adulto mayor? ¿Qué tanto puede cambiar sus circunstancias, sus dos cerebros, ¿no? Porque el otro no lo puede cambiar, pero sí. ¿Qué tanto puede cambiarlo o cómo le puede ayudar o cómo se puede ejercitar para cambiarlo? ¿Cómo puede ser ejercicio para poder, o sea, el cerebro, y hablamos un principio, finalmente es un músculo que se tiene que ejercitar, ¿no? Sí. Tiene que tener su propia gimnasia y todo, bueno, es como un brazo, si no lo mueves, pues se te va a hacer plástico, ¿no? El cerebro igual, si no lo usas, seguramente se te va a hacer, por eso es bueno leer, por eso es bueno también hacer muchas cosas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer y qué tiene que hacer la gente mayor para tener un mejor cerebro? Es una extraordinaria pregunta, déjame contestártela en tres partes. Primero hay que entender cómo aprendemos cualquier cosa. Haz de cuenta que hay el cerebro está lleno de células que se llaman neuronas, ¿sí? Entonces, la primera vez que tú vas a hacer algo, llámese la primera vez que tú vas a escalar o a patinar, la neurona 1 se conecta con la neurona 2, hay un cablecito. Y por ahí pasa la señal. Cuando tú lo empiezas a hacer eso, muchas veces se empieza a generar como un canal, un cable, ¿sí? Y luego la información pasa muy rápidamente. Así aprendemos todo, ¿no? O sea, tú no naciste para hacer algo, tú naciste para hacer lo que tú quieras. Bueno, cuando tú vas pasando en el tiempo, imagínate tú, que todos los días vas en una brecha, en un sendero en la montaña, y todos los días pasas por el mismo camino. Pues la brecha cada vez se hace más grande. Si tú todos los días te estás quejando de la vida, y eres pesimista, ¿tú cómo vas a ser después de 10 años? No, pues olvídate. Más pesimista. Vas a ser peor porque la brecha que sigues pasando se sigue haciendo, claro. Se sigue haciendo grande. Ahora bien, la gente mayor, la gente cree que a cierta edad el cerebro deja de aprender y eso no es cierto. Si tu cerebro está sano, es decir, no tienes un problema como el Alzheimer o algo así, mal de Parkinson, tú puedes aprender siempre. ¿Por qué? Porque el cerebro envejece a una velocidad distinta que el resto del cuerpo. Entonces, la única diferencia que hay entre el cerebro de un adulto y de un niño para aprender es la motivación que le pone el niño y que el adulto se la pasa prejuzgando. Claro. Pero un adulto mayor puede perfectamente aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender lo que quiera. Ahora, lo peor que le puede pasar a una persona es jubilarse. Y me matan con esto. Que a los 65 años la gente está deseosa de jubilarse para quedarse en su casa y descansar y no hacer nada. Ahí
es cuando se empieza a morir el cerebro. El cerebro, como bien dices, es un órgano que hay que ejercitarlo, es un músculo, y si no se atrofia. Ahora, Fernando, ¿qué recomiendas para los adultos mayores? Ponerles problemas y ponerles retos. Un reto puede ser leer un buen libro, un reto puede ser resolver un crucigrama o un sudoku del periódico, un reto puede ser irte de viaje, probar situaciones que tú no conozcas, Claro. para que entonces el cerebro siga funcionando. Hoy hoy cambia totalmente la expectativa de vida. Hoy vamos a vivir 100 años. Entonces, tu cerebro no está preparado aún para vivir 100 años. Entonces, más te vale que desde joven vayas ejercitándote para que cuando llegues a esa edad, o sea, que el cerebro llegue bien, ¿no? Tengas una vejez más digna. Casi se nos termina el tiempo y realmente créeme que voy a invitar a Fernando en otra ocasión para que sigamos hablando de esto. Tienes un libro, Fernando, platícanos de él, que se llama Radicalmente. ¿Para qué sirve este libro y por qué escribiste este libro? Bueno, este libro es una recopilación de muchísimos conceptos que tengo en neurociencias, y realmente lo que busca este libro es todo ese concepto que puede sonar muy enredado, es ponerlo en palabras muy sencillas para cualquier persona y aplicarlo a ciertos aspectos de la vida, ¿no? ¿Viene algún ejercicio aquí? Sí, hay varias cuestiones. Claro, vienen para administrar emociones, para tener más ideas. Vienen aspectos para innovación, para poner un negocio, para vender más, para entender a tu familia, a tus hijos, para entenderte tú, para tomar mejores decisiones. Es un libro ideal para aquellas personas que les gusta leer y aprender, pero también a aquellas personas que les da flojera leer. ¿Por qué? Porque en cada capítulo pusimos códigos QR. Y entonces con tu celular llegas al capítulo, le pones el código QR y te lleva un video que explica brevemente algo del capítulo. Qué interesante. Sí, entonces estamos usando la tecnología para darle un plus a la gente, ¿no? Sobre todo a los millennials, que ahora que no les gusta tanto leer, entonces tienes ya mucho apoyo ahí. Pero están muy informados, ¿eh? Claro. Es un rollo ahí con absolutamente. A lo mejor no leen como nos tocó en alguna época a nosotros crear un poco la parte esa iniciativa de estar leyendo cada cierto tiempo, pero tiene una capacidad de información impresionante, ¿no? Y bueno, no sobre todo la capacidad, el acceso que tiene la información, que no tuvimos a lo mejor nosotros en algún momento cuando iniciábamos toda esta parte. Que hoy es un problema eso, porque hay muchísima información falsa en redes sociales, y a veces el cerebro pues agarra lo que tiene y cree que eso es cierto. Yo les digo a todo el mundo, desconfíen de lo que leen, busquen las fuentes, busquen realmente cuál es el origen del dato, porque es muy sencillo agarrar y decir mentiras. Estamos creando una cultura en donde apenas empezamos a saber del consumo del uso del internet, de redes sociales, de todo esto. Estamos en una curva de aprendizaje que nos toca estar ahorita en la cresta. Sin embargo, algún día ya vamos a entender a qué creerle y a qué no creerle, ¿no? Vamos a ir empezando a educar el cerebro también, que hoy estaba leyendo en alguna parte que ya están dando cursos, precisamente en Veracruz, ¿vi? Tú que vienes de Veracruz, un curso de cómo identificar las fake news, ¿no? O sea, de no, por si no, pues póngase a oír a Trump todas las mañanas, que también está peleando por eso, sí. Pero tenemos que ir creando también el consumo de las redes sociales, no es lo que traemos todo el tiempo, ¿no? Y no son tan creíbles como se decía. Nos regresamos un poco al libro porque estamos casi despidiendo. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Fernando? El libro el libro salió hace 3 semanas. Y este es un libro que terminé de escribir este año en el Super Bowl, más o menos, o sea, y rápidamente lo enviamos a editoriales. Hubo una que aceptó firmarlo y ahorita prácticamente está en toda América Latina. Aquí en México está en las principales librerías nacionales, y además se puede conseguir en la página es www.fernandoralero.com. Ahí está en la versión digital y también está en versión física, y además ponemos ligas de diferentes librerías nacionales para que se lo compren a quien ustedes quieran. Claro. Radicalmente es un libro escrito por Fernando Ralero, Estrategias de la mente para los negocios y la vida, y pues para usted mismo, ¿no? O sea, bueno, pues esa es la vida propiamente. Dice Radicalmente, Estrategias de la mente para los negocios y la vida. La mente, ella es la culpable de tus triunfos y también de tus fracasos. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es conocerla y entrenarla, que es lo que hemos platicado todo este tiempo, ¿no? Porque la gente no percibe que puede entrenar la mente. Así es. Repito, es como decíamos, aquí es un músculo. Finalmente es como si queremos estar con buenos bíceps, pues hay que ir a hacer pesas y darle ahí una fortificación. Lo mismo le pasa al cerebro, ¿no? Hay ejercicios propiamente para
para el cerebro, para utilizar correctamente tu mente en enfrentar y resolver de forma creativa los problemas cotidianos de los negocios y la vida. En este libro se presenta la evolución de los tres cerebros, que hablamos ahorita, los filtros que nos impiden ver la realidad, como nuestros códigos culturales y creencias, que lo comentabas bien al principio también, Fernando, las capacidades y limitaciones de nuestra mente, consciente o inconscientemente, el impacto real de las emociones y cómo administrarlas. Eso es algo que ahorita es increíble, la cantidad de estrés que hay, por ejemplo, ¿no? Y el estrés es algo que se tiene que resolver, porque está llevando a mucha gente a encontrar una serie de enfermedades que de repente ni cuenta o no te imaginas que es por estrés, ¿no? Porque el estrés antes era preparar a tu cuerpo para luchar contra los depredadores, pero ya hoy no hay depredadores más que tu jefe sangrón o un email o un WhatsApp. Un vecino. Ese es el depredador hoy. La aplicación de conceptos innovadores orientados al desarrollo de la creatividad, la productividad, el emprendimiento, la autorrealización y la búsqueda de una vida más plena y más feliz. En resumen, es una obra que devela una serie de paradigmas que nos mantienen atados sin poder alcanzar nuestro máximo potencial. Muy cierto, ¿no? Y a mí me encanta que me cuestionen y me encanta, amigos, la gente que lea el libro, por favor, si hay algo que no estoy de acuerdo, por favor, escríbame y con gusto lo platicamos. Pues el tema se nos fue rápido hoy, el tiempo se nos fue muy rápido. Prometo que en una próxima ocasión invitamos a Fernando Ralero que nos diga cómo va con su libro, que está recién nacido, 3 semanas tiene, y aparte es un tema así, que realmente, si yo le recomiendo, hay que echar lectura digerible, ¿no? Que también alimenta rico, ¿no? Es como una buena probadita. Sí. Sí. Es un tema extenso. Y sobre todo este tipo de medios, el radio, ayuda mucho al cerebro, porque el problema con la televisión o con las redes sociales es de cómo te lo dan todo digerido. Claro. Sí. En cambio, la lectura o escuchar un programa de radio hace que la mente esté trabajando para poder visualizar en su mente lo que estamos haciendo. Bueno, pues efectivamente, gracias Fernando por estar con nosotros. Gracias, Iñaki. Yo espero que gane algún equipo de Monterrey este campeonato.